El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde hablamos de los temas más diversos y relacionados con la democracia, con la participación ciudadana, con la construcción de la ciudadanía, educación cívica, inclusión, derechos humanos y mucho más. Y hoy en el estudio de Espacio Electoral estamos recibiendo a una invitada que viene a contarnos sobre un tema que hemos tratado en muchas ocasiones en este programa y además es un tema inherente a la vida política de nuestro estado, de nuestro país. Es el tema de igualdad de género, de paridad electoral y todo lo que tiene que ver con ello. Saludo a Celine González Chont. Ella es investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Viene desde la Ciudad de México, pero se encuentra ahora en el estudio de Espacio Electoral aquí en Chihuahua. Bienvenida, Celine. Te agradezco muchísimo la invitación. Vamos a empezar por el motivo que te trae a la tierra chihuahuense. ¿Qué actividad vienes a desarrollar aquí? Es una gran pregunta porque venimos a difundir una encuesta con preguntas cerradas sobre las experiencias que vivieron las candidatas en este proceso electoral 2020-2021. Y lo que buscamos un poco con esta encuesta es generar un primer instrumento para analizar violencia política en razón de género en este proceso electoral, sobre todo en el proceso de campaña política, porque la violencia política en razón de género se puede vivir en todas las etapas del proceso electoral, que va de precandidatura hasta el ejercicio del cargo. En este caso solamente estaremos analizando campaña política. Entonces venimos a difundir la encuesta con las candidatas que participaron en este proceso electoral. Pues muy interesante. Yo de entrada les comento que una vez que se realice este trabajo y que se tenga el acercamiento con las candidatas de aquí de Chihuahua, vamos a buscar nuevamente a Celine para que nos comparta también estos aprendizajes. Pero ya que tocamos el tema del proceso electoral, que todavía sigue su curso porque todavía está en el terreno judicial, las impugnaciones y las decisiones después de las resoluciones de los tribunales. Y todavía estamos por ver, digamos, los números, las estadísticas de los resultados definitivos de este proceso. Pero si ya hay algo que nos podrías compartir, aunque sea en términos generales, con relación a la participación de las mujeres en este proceso electoral. Pues es una gran pregunta, ¿no? Justamente venía en la mañana platicando con un colega sobre cuánto ha cambiado la participación política de las mujeres, tanto a nivel federal como estatal como a nivel municipal, ¿no? Y la paridad de género, primero hay que decirlo, no ha funcionado igual en todos los puestos de elección popular. Se ha visto grandes avances, por ejemplo, en puestos de elección de elección popular federal y estatal, pero a nivel municipal, sobre todo en los cargos de presidencia municipal, observamos un rezago, ¿no? En 2020 creo que solamente eran titulares el 21% de las presidencias municipales eran ocupadas por mujeres. Habrá que ver si en este proceso electoral aumentó la participación de las mujeres justamente en estos puestos de presidencias municipales, que digamos es el cargo más alto que puedes llegar cuando estás gobernando un municipio, ¿no? Y va a ser interesante ver cómo están los números en Chihuahua, en todas partes, ¿no? Y a nivel federal cómo ha crecido, sobre todo con este empuje que se dio el año pasado con la nueva reforma de violencia política, pero también con la decisión del Tribunal Electoral de decir que tenían que postular mínimamente 7 candidatas a gubernaturas. Eso configura muchísimo la manera en que
se negocian, se compiten las candidaturas y los partidos políticos. Claro que sí, y ya que mencionaste la reforma constitucional, la más reciente, solo para ubicar en el contexto a quienes nos escuchan y nos ven por las redes sociales del Instituto Estatal Electoral, ¿nos podrías en grandes rasgos resumir de qué se trata esta reforma y qué efectos inmediatos podríamos esperar? El año pasado, en abril del año pasado, 2020, se publicó una reforma sobre violencia política en razón de género. De hecho, se modificaron varias leyes. Una de las leyes más importantes en México, que es la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, en donde se estipula que la violencia política en razón de género se puede sancionar, ¿no? Tanto administrativamente como penalmente, y en la nueva reforma vienen 22 supuestos en donde se establece claramente qué es la violencia política en razón de género. Esto es muy, muy importante porque a nivel América Latina somos de los primeros países que tienen una legislación tan progresista sobre violencia política en razón de género. El primer país en América Latina fue Bolivia. Ha habido algunos casos en Costa Rica de poderlo implementar y todo eso, pero México es un país vanguardia con respecto a esta nueva reforma electoral. Entonces, el primer proceso electoral donde se va a aplicar esta ley y donde se van a poder aplicar sanciones es en este proceso electoral. Vamos a ver también cómo nos fue en esos casos y vamos a ver, porque pues todo es muy nuevo, tenían que recibir los casos los OPLES estatales o las juntas, el INE, en fin, un montón de instituciones para revisar los casos y ver si efectivamente ameritaba tener sanciones sobre violencia política en razón de género. Entonces va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla todo este proceso, que se sigue desarrollando porque obviamente hay un montón de impugnaciones. Claro. Y seguramente algunas impugnaciones tengan que ver con este tema de violencia política en razón de género. Sí, este tema se antoja ya de por sí polémico. ¿En qué sentido? No es que el tema sea polémico, sino que genera polémica y debate político dentro de los partidos, las fuerzas políticas, y se refleja también en la cobertura informativa de los medios de comunicación. Esperaremos ciertamente los resultados de esta jornada electoral del 2021, pero para ubicarnos donde estamos, quizás podríamos un poco retroceder al proceso anterior, al 2018. Si hablamos del tema de la violencia política por razones de género, ¿qué indicadores o qué información tenemos como base? Mira, lo que se ha hecho específicamente en México, lo primero que hay que decir es que la violencia política en razón de género es un fenómeno de reciente visibilización. No es que no sucediera antes, sucedía mucho antes. De hecho, cuando apenas queríamos conseguir el voto las mujeres, muchas fueron violentadas, sobre todo el movimiento feminista de la época que buscaba la lucha por los derechos políticos fue muy violentado, pero apenas se empieza a visibilizar, y se visibiliza en 2000 en Bolivia y empieza como a visibilizarse en otras partes del mundo. Dado esto, existen muy pocos datos todavía sobre lo que es violencia política en razón de género. Generalmente los casos que se tienen son más bien testimonios, anécdotas de candidatas que han sufrido violencia política y que se observa el mismo patrón sistemático en todas partes del mundo, lo cual es importante decirlo. No es que no solo sucede en México, sino sucede en todas partes del mundo. Entonces hay pocos estudios que realmente miden la prevalencia de violencia política en razón de género. Uno de esos países es Suecia, y hay diferentes tipos de base de datos. Justamente lo que venimos a hacer ahorita de difundir esta encuesta es tratar de tener un primer instrumento que nos permita medir esta prevalencia de violencia política en las candidatas, y es en todos los puestos de elección popular. Entonces esto nos va a dar un buen termómetro para saber qué está pasando con nuestras candidatas, sobre todo en el proceso de la campaña política. Ahora, lo que observamos en el proceso electoral pasado es que efectivamente las candidatas, más bien las mujeres que participan en política sufren violencia política desde que están aspirando por un cargo político, que es antes de la precandidatura, durante la precandidatura,
durante la campaña política y ya cuando están ejerciendo el cargo. Y son diferentes manifestaciones y diferentes expresiones de violencia política. Y tratamos de hacer una pequeña encuesta piloto en el proceso 2018 y observamos que efectivamente las mujeres sufren mayores niveles de violencia psicológica, ¿no?, que tiene que ver con insultos, amenazas, piropos, ofensas sexuales, a través de, obviamente, redes sociales, medios de comunicación, en fin. Y sufren mayor violencia política, pero también en menor medida, que no debería suceder, sufren violencia sexual durante el proceso de campaña o de precampaña o en el ejercicio del cargo. Entonces, digamos, la violencia política en razón de género, lo que es triste es que las mujeres no solamente tienen un montón de obstáculos para participar políticamente hablando, pero sino que sufren diferentes tipos de violencia todo el tiempo. Entonces, eso es lo que queremos analizar con esta encuesta. Ciertamente lo que mencionas de que cuando estamos hablando de la violencia política por razones de género es un concepto muy amplio. De hecho, la misma definición es muy amplia. Entonces, inmediatamente se viene la pregunta, bueno, ¿qué tipo de conductas son las más frecuentes o al menos en este trabajo de investigación se han detectado con mayor frecuencia? Porque diríamos, bueno, las mujeres durante las campañas políticas sufren más violencia que los hombres. ¿Qué tipo de violencias podemos ubicar en el supuesto de violencia por razones de género? Es muy, muy interesante porque efectivamente no se ha hecho un estudio que permita comparar lo que sucede con hombres y mujeres. Y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer, es un pendiente y es algo que es necesario hacer, ¿no? Para saber qué tipo de, cómo se diferencian estos tipos de violencia. Pero lo que sí nos dice un poco la evidencia en otras partes del mundo es que los hombres tienden a sufrir mayor violencia física y las mujeres tienden a sufrir mayor violencia psicológica, económica, patrimonial y sexual. Entonces, hay brechas fuertes sobre el tipo de violencia y el tipo de manifestación que están sufriendo. Ahora, en un estudio que se hizo en varios países de Asia y de África, observaron que también la violencia depende, el tipo de manifestación de violencia que recibe la persona que desea participar en la política, difiere mucho sobre las regiones. Entonces, por ejemplo, hay regiones que sufren mayor violencia sexual, hay regiones que sufren mayor violencia psicológica o mayor violencia física y depende mucho del contexto político que estén viviendo esas regiones. Entonces, va a ser muy interesante, como México es muy amplio, ver qué pasa regionalmente sobre las diferentes manifestaciones de violencia. Y algo que comentabas que es muy interesante es que sí, efectivamente la violencia política por razones de género es una definición muy amplia, ¿no? Y apenas estamos tratando de construir definiciones de lo que es y de lo que no es. Entonces, contestarte que necesitamos estos datos justamente para empezar a indagar sobre y mejorar conceptualmente esta definición. Así es, y ahora que mencionaste también de que en México, bueno, pues sí, cada estado tiene su propia, digamos, sus propias características, su propio contexto, hasta por situaciones geográficas de repente vemos conductas muy distintas. En años anteriores, por ejemplo, vimos casos que se dieron a conocer en todo el país, como por ejemplo el de Chiapas, en Oaxaca. Hay algunas, digamos, similitudes y diferencias entre los distintos estados o las distintas regiones que podríamos ubicar en los tipos de violencia que se ejercen en contra de las mujeres políticas. Por el momento no, porque no tenemos datos, pero lo que sí te puedo decir es que comunidades donde las mujeres se autoadscriben como indígenas o como afrodescendientes tienden a sufrir mayor violencia que las mujeres de tez blanca o que no hablan ningún dialecto o lengua indígena. Entonces hay diferencias entre
lo que llamamos movimiento feminista, un poco la interseccionalidad con estos diferentes tipos de características que podemos tener, ¿no? Entonces, efectivamente, las comunidades más vulnerables, que son la comunidad indígena, la comunidad afrodescendiente, la comunidad lésbico, gay, trans, transvesti, queer, ¿no? Pueden sufrir, o mismo si tienes alguna condición de discapacidad, ¿no? La prevalencia de violencia va a ser mucho mayor que en aquellas mujeres que digamos, tienen un cierto perfil tradicional de alto estrato económico o con una tez más blanca, ¿no? En fin. Entonces ahí se cruzan no solamente la violencia, sino también la discriminación, el racismo, el clasismo, ¿no? Y esto aumenta, sí, efectivamente, la prevalencia de violencia que sufren estas candidatas. Claro, es justamente esta práctica de la doble, triple discriminación, mujer, indígena, pobre, o de una de diversidad sexual, en fin, sí, una cadena de violencias relacionadas con distintas características, ¿no? Exactamente. Étnicas, sociales. Ciertamente va a ser muy interesante observar y luego darnos cuenta de esta encuesta, de este diagnóstico que vienes a hacer a Chihuahua. Y en este caso, que quiero regresarme al tema que comentaste en el transcurso de esta entrevista, de cómo se ven los resultados de participación política y sobre todo en la llegada al poder. Se ve más en el ámbito federal y estatal, me imagino, que a nivel del legislativo. Sí. Y se ve menos en los niveles municipales, sí, porque estamos hablando del poder ejecutivo, básicamente. Exactamente. ¿Hay alguna explicación o hay algunas causas investigadas? Es una gran pregunta, porque sí hay una explicación, depende del tipo de puesto. Entonces, como tú bien dijiste, ¿no? A nivel legislativo pareciera ser que la paridad de género ha tenido muchos avances. ¿Y por qué ha tenido tantos avances a comparación de puestos ejecutivos tales como las presidencias municipales? Aunque hay una planilla, ¿no?, del ayuntamiento, el puesto por el que estás compitiendo a nivel municipal es solamente uno. Y a nivel legislativo son muchísimos. Entonces la competencia, digamos, es mucho menos violenta a nivel legislativo, porque son mucho más puestos que repartir, que a nivel municipal, donde nada más hay uno y el ganador se lo queda todo, o la ganadora se lo queda todo. Entonces, justamente eso provoca que haya desajustes, y lo que estamos indagando ahorita, también lo que queremos indagar con esta encuesta, es ver si hay diferencias de violencia vivida en los distintos puestos de elección. Y nosotras creemos que las presidentas, quienes compiten por una presidencia municipal, sufren mayor violencia política en razón de género que aquellas que compiten por un puesto legislativo, sea a nivel estatal o sea a nivel federal, porque justamente están compitiendo por un solo puesto. Ahora, y además es el máximo poder en una localidad. Exactamente. Ahora, lo interesante también de este puesto ejecutivo, pues es que puedes ejercer presupuesto, puedes diseñar programas o políticas públicas. En caso límite puedes utilizar puedes utilizar la policía municipal para amedrentar a tus opositores o a tus opositoras. En fin, tienes un cierto poder. Que a nivel legislativo efectivamente tienes que cabildear mucho más, ¿no? Los presupuestos, tienes que negociar mucho más a nivel, ya cuando ganaste el puesto a nivel municipal, pues tienes todos estos recursos a tu disposición. Entonces lo vuelve un puesto difícil, y nosotros creemos que va por ahí un poco. Bueno, pues no en vano se tuvo que establecer esta acción afirmativa, o más bien el mismo el tribunal lo decidió, de que la mitad de las candidatas a los gobiernos estatales tendría que ser mujeres. Sí. Porque de otra manera
Como dicen, de otra manera no llegan. De otra manera no llegan y efectivamente a las mujeres siempre se les dan tres argumentos: no pueden, no deben, no quieren. Y eso no funciona así. Se sabe que las mujeres sí quieren participar en la política, que sí pueden participar en la política y que deberían participar en la política, ¿no? Pero en algunas, sobre todo en comunidades rurales, sigue habiendo esta práctica de relegar un poco más hacia las mujeres, menos a nivel ciudad, porque a nivel ciudad pues tienes muchas más redes de apoyo, el movimiento feminista o movimientos de mujeres u organizaciones civiles que quieren, ¿no?, empujar más mujeres. Entonces es distinta las lógicas y pues sí, efectivamente todavía falta mucho que hacer, pero la paridad definitivamente ha modificado muchísimo el contexto electoral de México en 10 años. Sí, y en este caso sí, yo sí te quiero preguntar, quizás hasta va a ser una pregunta retórica, en estos avances que se han tenido hasta este momento en términos de igualdad, ¿qué papel jugó y está jugando el movimiento feminista? Yo creo que ha jugado un papel muy importante desde el inicio, ¿no? Y desde el inicio, desde que empezamos a buscar el querer poder votar, ¿no?, en México. Y justamente ha sido muy, muy importante para empujar todas estas reformas electorales que se hicieron, que empezamos con una cuota de género voluntaria en 1993 y fue empujada por el PRD en su momento, ¿no? Después se unió el PRI, al final el PAN, ¿no? En fin, pero han sido mujeres quienes han empujado esto y han sido mujeres que se adscribieron en algún momento del movimiento feminista, a lo mejor de diferentes tipos de movimientos feministas, porque hay muchísimos, claro, ¿no? Englobándolo, en esta L grande, el feminismo, ¿no? Pero sí, efectivamente ha sido muy, muy importante y ha sido muy importante también la participación de organizaciones civiles que buscan apoyar a mujeres, ¿no? Como fue Mujeres en Plural, donde se hizo todo, donde trataron de cerrar lo más posible las lagunas jurídicas cuando todavía teníamos cuotas de género. En fin, y la paridad de género, hay que decirlo, no es una cuota de género, sino es un principio que garantiza justamente la participación en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, y esto afecta absolutamente todos los puestos. Y habrá que empezar a monitorear no solamente qué pasa con puestos de elección popular, como pueden ser regidurías, sindicaturas, presidencias municipales, diputadas, senadoras, sino también qué pasa con los gabinetes dentro de los municipios, y ahí vamos a tener que dar otra pelea. Entonces, oye, que sí, todavía queda mucho por hacer y mucho por recorrer, pero quisiera concluir esta entrevista con lo siguiente. Recordamos este avance legislativo para que las mujeres puedan acceder, digamos, a la participación política y a los puestos de la toma de decisiones. Primero fue la cuota del 30% frente al 70% de hombres, luego 50 y 50, ahora tenemos esta reforma de paridad en todo, y ya nos estamos centrando en el concepto de la representación sustantiva, porque estábamos hablando de la igualdad solamente digamos, legal, ¿no? Y ahora estamos hablando de la igualdad sustantiva. ¿Qué significa esto? Pues mira, tienes lo que ha hecho la cuota de género y la paridad de género es aumentar la representación descriptiva de las mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, si tenemos 50%, 51% de mujeres en la sociedad mexicana y 49% de hombres, esto tendría que trasladarse como un espejo a los congresos o a los municipios, ¿no? Y es como el número de mujeres que participan. Ahora, si ya estamos hablando de representación sustantiva, eso tiene que ver con las políticas y los programas que están enfocados a mujeres, ¿no? O a grupos vulnerables. No, la representación sustantiva no nada más es hacia mujeres, también puede ser representación sustantiva de la comunidad LGBTIQ+, o de la población, de las comunidades indígenas o afrodescendientes, pero tiene que ver más bien con qué se está haciendo a nivel de programas y de políticas públicas. Y ahí sí se ha observado que un mayor número de mujeres, específicamente para el caso de mujeres,
se ha observado que un mayor número de mujeres empuja mejores programas y políticas públicas enfocadas a mujeres. Uno de los grandes temas fue la violencia y la ley que tuvimos, ¿no? En 2008, de la ley de un acceso a una vida libre de violencia. Eso no se hubiera podido hacer si no hubiera habido un mayor número de mujeres dentro del Congreso. Porque lo que se observó durante mucho tiempo es que fueron las mujeres las que empujaron para que se legislaran estos temas. Entonces, ese es el tema, por ejemplo, que tenemos, que todas las mujeres podemos concordar sin diferenciar ideologías, sin diferenciar si somos del movimiento feminista o no, ¿no? Va a haber otros programas, ¿no? Que ya tienen que ver más bien con sistema de cuidados, ¿no? Que tiene que ver con guarderías, centros de lactancia, ludotecas, en fin, todo lo que tiene que ver con un sistema integral de cuidados, hasta cómo hacemos para que las mujeres ingresen más al mercado laboral, ¿no? Porque también es muy importante. En fin, uno debería esperar que esta representación descriptiva que tenemos, que iniciamos con las cuotas de género y que estamos ahorita implementando con la paridad en todo, se traduzca en una representación sustantiva que son políticas y programas. Pues bien, estamos justamente en esta sala de espera porque en los próximos meses van a asumir el poder todas las personas que resultaron electas de en el 6 de junio del 2021. Está por verse justamente qué políticas públicas y qué programas impulsarán desde los niveles locales, desde los municipios, congresos y los estados para lograr esta representación sustantiva de la que estamos hablando. Muchas gracias a Celine González Chont, investigadora del CIDE, y bienvenida a Chihuahua. Muchas gracias por invitarme y contenta de estar aquí. Muy bien, y sobre todo muchas gracias a ustedes que nos estuvieron siguiendo todo este programa. Les invitamos siempre a estar atentas y atentos a Espacio Electoral. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.